Ya hemos anunciado que hoy hablaríamos de la caída de Ignacio González, el que fuera número 2 de Esperanza Aguirre y presidente, todavía lo es, de la Comunidad de Madrid. Quería ser el candidato del PP, pero desde hace años le perseguía la sombra de la corrupción en forma de ático. Incluso denunció que 2 comisarios de policía le habían chantajeado. El pasado viernes, Mariano Rajoy sacó a Ignacio González de la candidatura. Y en este territorio negro de hoy, con Luis Rendueles y Manu Marlasca, buenas tardes a los dos. Hola. Hola, buenas tardes. Nos van a contar qué hay detrás de ese ático y de esos chantajes en diferido que dijo sufrir Ignacio González. La semana pasada, día antes de que Rajoy decidiera no contar con él, nos propusisteis, esto me gustaría que la gente lo supiera, ya teníamos previsto hablar de Ignacio González y de explicar este asunto del ático y lo que él ha llamado cacería. ¿Es verdad, como publicáis hoy en Interview, Luis, que todo partió de un compañero de partido? Parece que sí, parece que es así. Vamos a situarnos en el caso Gürtel. El juez Garzón y la famosa UDEF de la policía van atando cabos, han descubierto un pelotazo importante, el más importante de la trama, que fue la recalificación de unos terrenos en Arganda del Rey, al este de Madrid. Era la ejecución 124 que el ayuntamiento que gobernaba el PP concedió en el año 2004 a la inmobiliaria Martinsa, de Fernando Martín. Fueron casi 100.000 metros cuadrados y se iban a poder levantar allí más de 2.600 viviendas. La constructora pagó muy poco, apenas 77 millones de euros. Y digo poco porque 2 años después de eso vendió una tercera parte de esos terrenos por la misma cantidad prácticamente. Haciendo cuentas fáciles, Martinsa ganó unos 150 millones de euros con ese pelotazo. Es una pasta, y también se puede decir que los vecinos de Arganda perdieron esos 150 millones que el ayuntamiento hubiera ingresado si hubiera cobrado el precio real a la constructora, y aquí pues hubo mucho tomate, ¿no? Pues muchísimo, como tanto terreno y tanto dinero, ¿no? La policía encuentra documentación en poder del contable de la trama, de Izquierdo, y tiene también grabado a Francisco Correa diciendo lo siguiente: Martinsa se portó conmigo, le quedaba un pago de lo de Arganda. La policía y el juez Garzón comprueban que sociedades panameñas controladas por Fernando Martín y otros pagaron casi, atención, 13 millones de euros de comisión a Paco Correa por conseguir ese chollo. También hubo que pagar algo, aunque aquí casi parece caldería, unos 300.000 euros al entonces alcalde de Arganda del Rey, del PP, Ginés López, que está imputado, y otros 300.000 euros más al que era teniente de alcalde y director de la empresa de vivienda y suelo, Benjamín Martín Vasco, luego diputado del PP. Y este último diputado, según las grabaciones de Correa, tuvo que cobrar lo suyo porque amenazaba con contar todo lo que sabía de esa historia. Estos 2 políticos del Partido Popular son acusados, declaran ante el juez Pedreira, al señor Martín Vasco, que es portavoz adjunto del PP en la Comunidad de Madrid, se niega a declarar y le ponen una fianza de casi 1 millón de euros y queda en libertad. Exactamente, lo que pasa, ¿no? Eso es, sí. Y muy poco después, 2 abogados que dicen hablar en nombre de Martín Vasco hacen llegar a la policía un mensaje. Dicen que su cliente ha cobrado, pero que alguien mucho más gordo se ha llevado 2 millones de euros por ese pelotazo en Arganda. Aseguran que quien cobró más fue el que entonces era el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y que le pagaron parte en metálico y otra parte comprándolo en el año 2008 una vivienda de lujo en la Costa del Sol, en Estepona concretamente. Era algo así como un sondeo para colaborar con la justicia a cambio de hablar. Ya entramos aquí en la investigación policial y judicial pura y dura, la real, la que entra a los hechos, ¿no? Sí, se pensó incluso en convertir al diputado Martín Vasco en testigo protegido en toda esta historia, ¿no? Pero aquellas negociaciones no prosperaron y esa declaración Martín Vasco nunca la hizo oficial, nunca la firmó delante del juez. La situación del diputado Martín Vasco era complicada porque cobró, según las acusaciones, más de 437.000 euros en sobornos de la trama de Correa, que le habría pagado incluso su boda, moqueta e iluminación de la boda incluida, su luna de miel a Estados Unidos y a la Polinesia, y también otros viajes a Niza, a Berlín, un crucero en aguas rusas, un par de relojes de lujo, uno para él y otro para su esposa, e incluso un televisor Loewe de plasma. Aún así, los agentes se quedan con la copla y empiezan a comprobar esa copla. No resulta muy difícil comprobar primero que Ignacio González y su mujer, Lourdes Cabero, disfrutaban, en efecto, de un lujoso ático en Estepona, en la urbanización Alhambra de Golf. El primer dato coincidía con lo que habían dicho los informantes, porque el político y su esposa andaban por allí desde el año 2008. Pero podía ser un ático legal, nada que ver con sobornos ni corrupciones, comprado con dinero de la familia. Exacto. Por eso algunos agentes de policía de Marbella, enviados por su comisario, a petición de un alto cargo de la policía de Madrid, fueron en persona sobre el terreno a ver el ático y a ver un poco cómo pintaba todo aquello, ¿no? Y casi de manual, parece de broma, pero es así, casi de manual les habló primero con el portero de la comunidad, ¿no? Se llamaba David, así consta la investigación, y les dijo de forma espontánea: el ático está a nombre de una sociedad extranjera, pero es del político. Él dice que está de alquiler, pero es suyo, y lo sabe toda la urbanización. Bueno, hay porteros y conserjes que son muy discretos, no es el caso, es evidente. Imagino que los policías comprobaron que esos datos podían ser verdad. Sí, por supuesto. Contactan también con la agente inmobiliaria que vendió el ático donde el político decía estar de alquiler,
una mujer que se llama Marisa y que fue precisamente la que vendió el chalet en Marbella a la familia Aznar y que estaba algo enfadada porque al final no le habían pagado su porcentaje por la venta. Marisa contó que fue la mujer de Ignacio González la que le había pedido que le buscara un chalet en la zona en torno al 1.000.000 de euros más o menos, y los administradores de la organización, Pedro e Isabel, también hablan con la policía y, por cierto, pierden su trabajo muy poquito tiempo después. Los policías que están allí sobre el terreno, cerca del ático, también averiguan que la propia presidenta de la Comunidad de Vecinos aseguraba que el piso era propiedad de un alto cargo de la Comunidad de Madrid, aunque figuraba como señuelo, decía ella, a nombre de una sociedad. Los agentes investigan el resto de inquilinos, por ejemplo, la hija del dictador Francisco Franco, que se llama Carmen Franco Polo, vive en el cuarto izquierda, justo debajo del ático del señor González, y reciben información de otras personas que hablaban de que la esposa de Ignacio González había sido la que había visitado el piso antes de que se comprara y también la que lo había amueblado, gastando más de 150.000 euros. También les dicen que el coche de una de sus hijas estaba siempre en una de las 3 plazas de garaje. O sea, ese ático se vendió efectivamente en el año 2008, pero el comprador no fue Ignacio González, sino una sociedad misteriosa. Lo compró un ciudadano norteamericano, estadounidense, llamado Rudy Ballner, que vive en Beverly Hills, en California, y que no le vio nunca ese ático. Ballner, que según su currículum ofrecía crear escudos fiscales para ocultar patrimonios, hizo una llamada de teléfono desde su país y pagó un total de 750.000 euros por ese apartamento. Todo indica que en eso se escrituró, pero que se pagó realmente más de 1.000.000 de euros. El ático, de casi 500 metros cuadrados, de los que más de 200 son terraza y solarium, pasa a estar entonces a nombre de una sociedad, ese escudo fiscal del que habla Rudy Ballner, llamada Coast Investors, con sede en el estado norteamericano de Delaware, un paraíso fiscal en el corazón de Estados Unidos. Si alguien tiene dudas de que Delaware sea un paraíso fiscal, aquí Antonio Baños nos contó el dato de que en el número 1209 de Orange Street, que es una pequeña calle en una ciudad en Delaware, hay censadas 285.000 empresas. Pues. Evidentemente, esa es la condición, porque es un paraíso fiscal, ¿no? Entonces, el señor González lo que dice es que él paga un alquiler por ese ático a esa sociedad extranjera. Así es. Y en Delaware, que por cierto es el estado del vicepresidente de Estados Unidos, de Joe Biden. De Joe Biden, sí. Nadie pide cuentas por las sociedades, no hay que pagar gastos ni impuestos de apertura o cierre de sociedades, no se busca a los beneficiarios últimos, a los dueños reales, ¿no? Es un paraíso fiscal en toda regla y el caso es que Ignacio González oficialmente pagaba 2.000 euros mensuales de alquiler a esa sociedad offshore, algo que ya era un poco dudoso éticamente. Pero es que además esa cantidad es toda una ganga y no cuadra. Solo de gastos de comunidad, los vecinos de Ignacio González pagan 600 euros al mes. Los policías descubren pronto que el señor Rudy Ballner, el supuesto dueño del ático, que no ha visitado nunca, recordemos, había comprado la casa a través de una sociedad panameña cuyo dueño es un despacho de abogados, Suárez de la Dehesa, en Madrid. El director de ese despacho es a su vez secretario general de Ejeda España. El propio Ballner había sido tesorero de Ejeda Estados Unidos y el presidente de esta empresa es Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid y buen amigo de Ignacio González. Bueno, ¿cuántas vueltas ha dado esa escritura de compra-venta? A ver, que no nos perdamos. Ignacio González encuentra un chollo en Marbella, paga un alquiler mínimo por un pedazo de ático, el dueño oficial es un americano que es amigo de Enrique Cerezo y la empresa está en un paraíso fiscal. Es eso, ¿no? Por eso es tan difícil saber la verdad de todas estas historias, ¿no? Con esos datos llega el momento del famoso encuentro de los 2 comisarios de policía con Ignacio González, ¿eh? En noviembre del año 2011, el Partido Popular arrasa en las elecciones generales, saca mayoría absoluta, y el 29 de ese mes, cuando todavía no se ha hecho efectivo el traspaso de poderes, el gobierno está en funciones, se citan en la cafetería La Mallorquina, en plena Puerta del Sol de Madrid, Ignacio González, entonces vicepresidente del gobierno, y 2 comisarios de policía. Uno es el comisario Villarejo, un profesional, un agente encubierto, esencial en temas, por ejemplo, como el descubrimiento de la fortuna oculta de la familia Puyol, y otro es el comisario García Castaño, un policía veterano que dirige una unidad que es imprescindible en la lucha contra el terrorismo y contra otros delitos. Y es esa reunión donde Ignacio González dice que los policías le chantajearon hace 2 años. ¿Es normal que unos policías tan curtidos avisen a un sospechoso? ¿Es normal que un alto cargo político no denuncie un intento de chantaje? No es normal esa reunión, que esos policías se reúnan con él, ¿no? Aunque recordemos que Bárcenas, por ejemplo, consiguió reunirse con policías que lo investigaban en un restaurante. La cosa, eso sí, terminó muy mal, con el tesorero mencionando en vano, imaginamos, el nombre de Javier Arenas y reclamando un pacto con esos policías, ¿no? Los policías, los 2 comisarios, dicen que este tipo de encuentros sirve para ver cómo pajea, cómo respira un sospechoso cuando se trata de una persona influyente y también, sobre todo, qué apoyos dice tener. En cuanto al contenido de la reunión, el 29 de noviembre del 2011 duró unos 40 minutos. Ignacio González dice que se sintió chantajeado. Creemos que escuchándola se ve que realmente no fue así, ni mucho menos. En la grabación de la conversación se demuestra y los comisarios le dicen a González que están mirando lo del ático porque uno de los investigados en la trama Gürtel lo ha contado, que han visto cosas extrañas como alquilar a una sociedad de un paraíso fiscal. Antes con las personas físicas hemos oído algunos fragmentos de esas grabaciones. ¿Qué responde Ignacio González? Bueno, el político les dice a los policías que sabe quién le ha delatado, que ha sido Martín Vasco,
que lo hace porque tiene rencillas políticas muy serias, cosas de partido, y que todo es mentira, que vive de alquiler en el ático y que no hay nada extraño allí. Los policías, sobre todo Villarejo, que es el que está al detalle de la investigación, le dicen que esto es muy fácil de arreglar, para que no trascienda y ya está, que basta con que le enseñen un recibo de luz o del pago de alquiler y que explique a quién se lo paga y así ya está, todo zanjado y se olvidan las sospechas. Bueno, esto no parece un chantaje, parece que le piden colaboración y que zanjen las sospechas que hay sobre ese ático. Sí, el caso es que el señor González, aunque se comprometió, no aportó allí ningún dato y se remitió siempre a sus abogados, ¿no? Esa actitud, en la denuncia que ha puesto contra él el comisario Villarejo, habla de que el político incluso sudaba abundantemente, así lo dice en la denuncia, a pesar de ser el mes de noviembre. La actitud de González, decía, provocó que la reunión cambiara de tono y acabara terminando. En el informe que se hace sobre esta reunión se escribe: en una entrevista personal con IG a las 11 horas del 29 de noviembre del 2011 se le solicitó de manera discreta la posibilidad de que facilitara los datos que confirmaran su situación de inquilino en dicho ático, a lo que se excusó en aportarlos, no recordando ni el nombre de su arrendador, ni la cantidad que abonaba en concepto de alquiler, ni por supuesto en qué entidad abonaba dicho importe. La reunión acaba mal, la policía sigue trabajando con discreción, pero no avanza ya mucho más. Parece que González les gana la partida. El Partido Popular nombra gobierno, nombra también ministro del Interior, altos cargos en la policía, incluido el comisario general de Información, que era el antiguo jefe de seguridad de Esperanza Aguirre y Ignacio González en la Comunidad de Madrid. González parece que vive más tranquilo y sigue disfrutando del ático. No denuncia, no comenta nada del chantaje, ni siquiera a sus compañeros de partido, que dirigen el gobierno y el Ministerio del Interior. Pero unos meses después, el 21 de marzo del año 2012, el diario El Mundo publica que la policía investiga el origen de la vivienda, el dueño real y cómo se pagó. Entonces se produce cierto escándalo, cierto ruido mediático, que diría Ignacio González, pero poco más. Muy poco más a nivel político. Era extraño que pagaran un alquiler a una empresa en un paraíso fiscal, pero meses después Ignacio González hizo público que compraba el ático gracias a los ahorros en buena medida de su mujer. Recordemos que había sido directiva con Arturo Fernández de la patronal madrileña, y ahí se queda la cosa. A final de ese año, Esperanza Aguirre anuncia que deja la política y pasa a ser presidente Ignacio González. Pero a nivel policial, a nivel del Estado, pasaron muchas cosas. Ignacio González presentó una denuncia en el juzgado número 47 de Madrid por prácticas policiales irregulares. Envió también un escrito a la Fiscalía General del Estado contando todo lo que había sufrido, pero olvidó mencionar el supuesto chantaje de los policías. El comisario de Marbella, Hermes de Dios, que había ordenado las pesquisas del ático sobre el terreno a sus hombres, tuvo que dar explicaciones a Asuntos Internos y fue sancionado con 10 días de suspensión. Poco después perdió su puesto en Marbella, en la Costa del Sol, y acabó en un distrito de Madrid. El ministro del Interior habló entonces de investigación irregular. De otro lado, el sindicato SUB de la policía denunció el asunto del ático en un juzgado de Estepona, que acusó de blanqueo y delito fiscal a la esposa de Ignacio González por la compra del ático, aunque luego la audiencia de Málaga retiró esa imputación. O sea que parece que González ganó también esa partida, a pesar de lo extraño de su ático. Entonces, ¿cómo se ha dado la vuelta a todo? Bueno, Ignacio González ha mantenido una estrategia muy agresiva y hace pasar por el juzgado al exdirector de la policía y de la Guardia Civil con el PSOE, Francisco Javier Velázquez, para dar explicaciones sobre el caso de su ático. También consigue que el juez, por cierto, un juez que es hermano de un alto cargo de la Comunidad de Madrid, concretamente de Justicia, también haga declarar nada menos que a 2 secretarios de Estado en la época de Pérez Rubalcaba. Y esa estrategia, digamos, que se le acaba volviendo en contra. Recordemos que él nunca había mencionado su reunión, digamos, secreta con 2 policías, ni ese supuesto chantaje. Cuando González pide que se incorporen al juzgado todos los documentos del caso para demostrar que le han investigado ilegalmente, la policía entrega todos, incluida la nota que refleja esa reunión secreta. Y es esa reunión la que se publica la semana pasada en el diario El Mundo, justo cuando el presidente del gobierno está decidiendo sobre los candidatos electorales. Eso es, nos cuentas que hace un par de semanas el propio Rajoy le pidió al ministro de Justicia que le informara sobre los sumarios, sobre todas las investigaciones, las diligencias, los casos de corrupción que había contra Ignacio González y las posibles revelaciones que pudiese haber en el futuro. Por cierto, y contra todo lo que se empeña en afirmar el señor González, el caso del su ático sigue vivo en los tribunales. Hay un sumario que dirige una juez en Estepona y la UDEF advirtió indicios de blanqueo de dinero en esa extraña operación. Eso sí, la información procedente de 2 países, 2 comisiones rogatorias en Panamá y en Delaware todavía no ha llegado. Y Ignacio González, por su parte, reaccionó muy mal la pasada semana, dio una rueda de prensa el lunes en la que acusó de chantaje a 2 policías que dependen de un director de la policía nombrado por su partido, de un ministro de su partido, muy amigo, por cierto, del presidente del gobierno, y lo hizo sin avisar al ministro del Interior, que obviamente no le respaldó. El lunes pasado, alguien cercano al presidente del gobierno nos comentó a Manu y a mí ya: Ignacio González está caput. Y caput, nos dijeron, no por las cloacas del Estado, sino por las cloacas de un ático y las cloacas del Partido Popular. Bueno, pues aquí la historia documentada que siempre nos traen bien afianzada en datos y en sumarios, Luis Rendueles y Manu Marlasca. Gracias, hasta el lunes. Adiós. Hasta el lunes, gracias. Nos quedamos enseguida con Loreta Napoleoni y hablamos de Estado Islámico.